Bueno, muy buenas tardes para todos, esperamos que se encuentren muy bien. Les habla Diego Morales, yo soy el comunicador de la Escuela de Microbiología. En la tarde de hoy vamos a continuar con nuestro foro. Este es el foro número 3 sobre la microbiología en prospectiva. El tema que vamos a tratar es el rol del microbiólogo y la microbiología en la pandemia y pospandemia. Hoy es 11 de agosto de 2021, son las 2 de la tarde. Estamos en este momento desde la plataforma Zoom, pero también estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live de la Escuela de Microbiología. Allí nos pueden dejar sus preguntas, comentarios sobre este importante tema. Antes de comenzar, solicitamos respetuosamente a todos los asistentes poner en modo discreto sus dispositivos móviles para evitar interferencias durante el evento. De igual forma, les solicitamos mantener sus cámaras y micrófonos apagados para evitar interrupciones. Saludamos a estudiantes, profesores, empleados no docentes, egresados, jubilados y amigos de la Escuela en Microbiología y demás invitados que nos honran con su compañía. Agradecemos a nuestros conferencistas y a todas las personas que nos acompañan la tarde de hoy. Para la Escuela de Microbiología, este ejercicio de reflexión y prospectiva resultan esenciales en el proceso de planeación estratégica para el trienio 2021-2024 y que orientará los proyectos que acordemos desarrollar como comunidad académica. Les recordamos que esta es una de las actividades que hace parte del proceso de formulación de nuestro plan de acción, cuya ruta hemos compartido a través del boletín de nuestra escuela, en nuestro boletín electrónico, y también pueden encontrar en el micrositio de la Escuela de Microbiología, información sobre esta formulación del plan de acción. Además, allí podrá acceder a la grabación de los foros que hemos realizado hasta el momento. El objetivo de nuestra temática hoy es reflexionar sobre el potencial de la microbiología y el rol del microbiólogo para el desarrollo científico del país y la lucha contra la pandemia por la COVID-19, desde diferentes perspectivas: salud pública, analítica de datos y biotecnología. Les recordamos que nos pueden dar sus preguntas y comentarios del foro en la página de Facebook de la Escuela de Microbiología, desde la cual estamos realizando la transmisión en vivo de nuestro evento, y nosotros las compartiremos con las conferencistas. Hoy nos acompañan como invitadas las profesora Mónica María Lopera Medina, Luisa Fernanda Rojas Hoyos y Lucely López López, y la moderadora será la profesora Astrid Milena Bedoya, quien es subdirectora de la Escuela de Microbiología. Profesora Astrid, bienvenida. Bueno, Diego, muchas gracias. ¿Me están escuchando bien ahí, cierto? Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Bienvenidos a este tercer foro. Como les decía ahora Diego, nosotros nos encontramos realizando una serie de foros en el marco del proceso de formulación de nuestro plan de acción de la Escuela de Microbiología para el trienio 2021-2024. El tercer foro, al cual vamos a empezar nuestra presentación, la temática es el papel del microbiólogo y la microbiología en la pandemia y en la pospandemia. Lo que queremos con este foro entonces es reflexionar sobre el potencial de la microbiología y el papel del microbiólogo, bacteriólogo, para el desarrollo científico del país y la lucha contra la pandemia. En este foro nos acompañan la profesora Lucely López López. Ella es gerente en sistemas de información en salud, es especialista en estadística y tiene un doctorado en gestión de la tecnología e innovación. Actualmente es profesora titular e investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos acompaña también la profesora Mónica María Lopera Medina. Ella es bacterióloga y laboratorista clínica de la Universidad de Antioquia. Tiene una maestría y un doctorado en salud pública, un diplomado superior en bioética y actualmente es profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Y la profesora Luisa Fernanda Rojas, ella es ingeniera química, tiene una maestría en biotecnología y un doctorado en biología de la universidad, y actualmente es profesora asociada de la Escuela de Microbiología, coordinadora del grupo de biotransformación de la misma dependencia. La dinámica de este foro va a ser la siguiente. Vamos a abordar alrededor de 6-7 preguntas relacionadas con el tema, cada una desde el contexto en el que se desempeña: salud pública, análisis de datos y biotecnología. Luego vamos a dar un espacio entonces para
resolver algunas de las inquietudes que surjan. Y bueno, y de pronto unas conclusiones finales. Como les decía ahora, parte de la metodología del Comité de Planeación de la Escuela de Microbiología en esta formulación de nuestro plan de acción, que es la metodología Petri, que es proyectar, entender, transformar, reflexionar e interactuar. Parte de este foro, y este foro en general, comprende esa primera etapa, que es la proyección o proyectar. En esta etapa lo que queremos entonces, como integrantes de la escuela, es identificar los escenarios posibles y deseables de la microbiología en el futuro próximo, así como el papel de la Escuela de Microbiología en la construcción de estos escenarios. Parte de esta metodología Petri, como les decía ahora, en la fase de proyectar, hemos planteado dos estrategias. Una estrategia es la realización de los foros. Nos encontramos entonces en el foro de la microbiología prospectiva, y adicional a esto tenemos también una etapa de análisis prospectiva y vigilancia tecnológica. Para empezar este foro, queremos reflexionar también algunos asuntos relacionados con las competencias del microbiólogo y la importancia de la microbiología en el contexto de esta pandemia, mencionar algunos asuntos relacionados con esta temática y dar paso entonces a cada una de las panelistas. Solamente para reflexionar, esta situación de salud pública a la que nos enfrentamos desde el año 2020, que es la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, agente productor de la COVID-19, ha sido un reto muy importante y se ha convertido en un reto trascendental para muchos profesionales del área de la salud, pero en el caso nuestro, para los profesionales en microbiología, se ha visto el papel preponderante de estos profesionales en el manejo de la pandemia. Se han destacado papel importante en la prevención, el diagnóstico, el seguimiento y la vigilancia epidemiológica. Se destaca también la participación de los microbiólogos en equipos interdisciplinarios para la atención en salud pública, en epidemiología, en salud pública comunitaria y en políticas de atención integral en salud. También se destaca el papel del microbiólogo en procesos de calidad, en la implementación de normas técnicas nacionales e internacionales. Se destaca también el papel y las fortalezas que tienen los microbiólogos o que han mostrado los microbiólogos en investigación, la comprensión que tienen estos profesionales en la biología del agente biológico de la pandemia, y específicamente pues los microbiólogos industriales y bioanalistas en todo lo que tiene que ver con el entendimiento de esa respuesta inmune ocasionada por el virus, y ese entendimiento como ha sido muy importante para el desarrollo de las vacunas, de nuevos de tratamientos y de la implementación de algunas estrategias de salud pública para el control de esta enfermedad. Yo quisiera entonces, para empezar con este foro, transmitirle a nuestras tres panelistas la primera inquietud, y es desde el área que cada una maneja, la salud pública, el análisis de la información y la biotecnología. Desde esta perspectiva, ¿ustedes cuál consideran que ha sido el principal aporte de la microbiología y de los microbiólogos durante la pandemia? Seguramente pues ya se mencionaron algunos, pero de pronto con mayor detalle en las áreas que ustedes manejan, me gustaría como conocer cuáles son sus aportes. Yo dejaría, si ustedes me lo permiten, que
responda primero Mónica, luego Luceli y finalmente la profe Luisa. Nos podemos ir cambiando en el orden de las respuestas. Entonces, Luceli. Inicio yo. Sí. Bueno, como tú lo mencionabas, Astrid, el papel que han jugado diferentes grupos interdisciplinarios ha sido muy importante en todo lo que ha tenido que ver con la pandemia, y creo que la microbiología ha jugado un papel vital. Y desde el punto de vista del análisis de datos, creo que las herramientas que tienen con respecto a entender el contexto estadístico, entender la epidemiología, pero sabiendo interpretar toda la parte estadística, sabiendo darle sentido a los datos, juega un papel bastante importante. Ahí no solo entender los estudios epidemiológicos y entender cómo va la dinámica, sino también a la hora de elegir las pruebas más adecuadas, a la hora de comparar todos esos valores de las diferentes casas comerciales cuando hay disponibilidad. El microbiólogo juega un papel muy importante siempre que tenga como esa capacidad, que no lo deje como en manos de otro, sino que tenga la capacidad de entender realmente todas las características de calidad y las características que tienen las diferentes pruebas diagnósticas, cuando están comparando o utilizando diferentes métodos, saber elegir cuál es el más adecuado y, como decía ahorita, entender ese contexto epidemiológico, no verse solamente como las personas que están técnicos en un laboratorio. Creo que el papel que juegan en la sociedad es mucho más grande que ese, y es un rol muy importante desde el punto de vista científico y de salud pública. Entonces creo que han jugado un papel muy importante, y siempre que sepan manejar muchos contextos y muchas pruebas o entiendan toda la parte estadística de la información que se va generando, pues creo que van jugando un rol mucho más importante. Gracias, Luceli. Y Mónica. Gracias, profesora Astrid. Yo creo que parte de un aporte que yo valoraría muchísimo del microbiólogo es la parte humana y el altruismo para cumplir con esa labor tan importante a pesar de las circunstancias. Unas circunstancias que estaban rodeadas por miedo, por incertidumbre, por desazón. Es un virus que pues para su momento fue nuevo, ahora conocemos un poco más del mismo. Sin embargo, el microbiólogo aportó con todo lo que sabía, con todo lo que podía, e incluso no solamente con condiciones de temor, sino con condiciones laborales que pueden ser desde cosas laborales y salariales. Entonces, superar esos aspectos humanos, esos aspectos que nos permiten interactuar con pacientes, con médicos en medio de la incertidumbre, creo que yo lo valoro mucho, y parte del mensaje que dejan claro es: aquí estamos, somos útiles, lo vamos a hacer, lo sabemos hacer, y contribuimos para que hayan diagnósticos oportunos. En un segundo aspecto, valoraría el ejercicio como administrativo y de respuesta rápida para una movilización efectiva hacia el diagnóstico. Y con eso me refiero a que rápidamente se tuvo que hacer una respuesta, no solamente para capacitación o actualización cuando de pronto no existiera, sino también una movilización rápida hacia la toma de muestra en condiciones normales, ¿cierto? Condiciones normales me refiero a como ejercicio técnico, pero no solamente esto, sino el mismo desarrollo del microbiólogo en procesos de innovación que permitía desarrollar nuevas pruebas y nuevos ejercicios para superar lo que ya había, para conseguir insumos que en el país de pronto no estaban disponibles en un momento dado. Entonces es el proceso de capacitación, aprendizaje, actualización y movilización para una toma de muestra rápida, para procesos de calidad, para el descarte de los biológicos y por supuesto pues la protección del medio ambiente que esto amerita. Y allí el microbiólogo pues, juega un papel súper importante en todos estos procesos institucionales. La logística misma para la entrega oportuna mediante la implementación de TICs, o sea, tuvo que movilizarse rápidamente y sacar todo su potencial, evidenciar no solamente sus aspectos técnicos, sino sus aspectos rápidos de conjugación, de voluntades, de instituciones, para hacerlo de manera rápida.
Otro aporte que yo valoro mucho de este proceso que nos tocó vivir es esta plasticidad y esta capacidad de desarrollar nuevas alternativas administrativas que permitían ya no solamente este ejercicio intramural, sino también extramural, o sea, salir del hospital, salir de este centro y ofrecer pruebas que pudieran incluso a futuro ampliarse, ¿cierto? Porque ya vemos que está cambiando y el microbiólogo rápidamente se adaptó para favorecer diagnósticos a nivel comunitario. Por supuesto, la contribución al sistema de vigilancia epidemiológica, ¿cierto? Allí el microbiólogo jugó un papel importante y sigue haciendo. Ya lo han mencionado en distintas oportunidades, la coordinación con esos actores institucionales para organizarse también en red, ¿cierto? Esta red que no solamente era de prestación de servicios, sino la red de investigación y juntar con otros capacidades técnicas, humanas, logísticas, investigativas, unidas a un solo propósito. Esto es absolutamente admirable y también se tiempo por supuesto que aprovechar entonces las posibilidades que planteaban los gobiernos para participar en convocatorias que permitían esta articulación reticular, ¿cierto? La investigación con el papel protagónico incluso de la Escuela de Microbiología, donde se gestaron nuevos protocolos que mejoraban o superaban los ya existentes y además superaban el problema de provisión de insumos a nivel internacional. Y bueno, yo creo que por ahora dejaría allí, ¿cierto? Vimos a muchos microbiólogos de la escuela y por fuera de ella, pues trabajar en estudios de inmunología, del reconocimiento de esas poblaciones virales, si mutaban o no mutaban, las relaciones que esto tenía con otros servicios, por ejemplo, banco de sangre, con procesos innovadores como desarrollo de vacunas, ¿cierto? Desarrollo de tratamientos experimentales. Bueno, así que inconmensurable el rol del microbiólogo en esta pandemia. Bueno, muchas gracias, Mónica. Profe Luisa. Buenas tardes. Bueno, yo creo que alineado con las respuestas de las profesoras Lucero y Mónica, indiscutiblemente desde la microbiología se han desarrollado prácticamente muchas de las soluciones que hemos tenido que buscar de forma rápida para poder afrontar la pandemia. Partir desde el estudio del virus, del desarrollo de las pruebas diagnósticas, incluso hasta el desarrollo de las vacunas. Obviamente, pues todo este proceso no sería posible llevarlo a cabo sin la presencia de un equipo multidisciplinario, donde confluyen no solamente la microbiología, obviamente pues desde su aplicación la virología, la ingeniería química, y otras pues disciplinas que también han sido muy importantes para poder llevar a cabo este desarrollo. Y lo más importante, no es solo lograr el desarrollo, sino lograr que estos pudieran tener, o sea, ser llevados como a la población, ¿cierto? Entonces aquí quiero hacer un énfasis especial porque realmente no solamente, pues no solo basta con tener las ideas, sino poder hacerlas masivas. Me parece que es algo pues como muy importante donde los microbiólogos han logrado como una gran participación. Desde la microbiología pienso que los principales aportes han sido poder desarrollar muchos de los protocolos in-house. Por ejemplo, el desarrollo de kits diagnósticos, evaluar la posibilidad de producir las enzimas y de poder salir al paso con ese desabastecimiento en esos insumos principales como han sido los productos para las PCRs, etcétera. De igual manera, como lo hablaba la profesora Mónica, la oportunidad de aplicar a proyectos en la convocatoria Mi Cienciatón, que obligó de forma rápida a responder y a buscar alternativas para la prevención, tratamiento y mitigación de la enfermedad, en la cual fueron seleccionados inicialmente 25 proyectos y posteriormente 7, pues yo tuve la oportunidad de participar en uno de ellos, que fue en el desarrollo de la implementación de una tecnología desinfectante a partir de productos naturales. Y en este desarrollo, si bien era pues un proyecto donde colaboraban muchas empresas, universidades,
la verdad es que el campo de los microbiólogos fue fundamental para poder determinar esa eficacia de esos productos, porque no solamente se parte del hecho de poder tener el desarrollo, sino poder evaluar que realmente sí sirvan para la aplicación que se está buscando. Entonces, a mí me parece que la microbiología ha sido uno de los protagonistas, que no solamente seguirá presentando alternativas para poder terminar de sobrepasar esa problemática que aún no se termina, sino también para poder proveer alternativas nuevas que contribuyan a otros problemas futuros o también incluso a la reactivación económica. Bueno, muchas gracias, profes. Para introducir la segunda pregunta, nosotros quisiéramos como mencionar algunos asuntos relacionados con las competencias del microbiólogo, pensando el microbiólogo no solo como el microbiólogo bioanalista, sino como el microbiólogo industrial y ambiental. Podemos definir que en el país, no solamente en la Universidad de Antioquia, sino en las diferentes universidades donde se ofrecen estos programas, se pueden resumir estas competencias de los microbiólogos en 5 categorías. La primera categoría tiene que ver con esa capacidad o esa competencia que tiene el microbiólogo con la integración de sistemas de gestión de calidad a procesos en los que intervienen los microorganismos, bien sea desde el diagnóstico por el laboratorio clínico, la identificación de microorganismos en diferentes matrices. La otra competencia o la otra categoría tiene que ver con esa competencia de los microbiólogos para la implementación de metodologías en el diagnóstico y la investigación de enfermedades infecciosas o enfermedades crónicas y de otro tipo. Otra categoría tiene que ver con la aplicación y la transferencia de tecnologías e implementación de nuevas tecnologías, muy relacionado con lo que nos estaba comentando la profesora Luisa. La cuarta categoría la pudiéramos definir como esa competencia de los microbiólogos en la gestión del recurso, la capacidad de convocatoria, la difusión de conocimiento, las observaciones en las diferentes áreas de trabajo en los diferentes escenarios. Y finalmente, esa categoría que tiene que ver con las competencias del microbiólogo en la capacidad que ha tenido o que tiene de integrarse a los diferentes equipos interdisciplinarios orientados hacia la solución de diferentes problemas. En este caso, problemas de salud, problemas industriales o situaciones en industria y en el ambiente. En ese sentido, y teniendo en cuenta estas competencias del microbiólogo que han sido agrupadas en estas categorías, nosotros quisiéramos de pronto escuchar desde su perspectiva qué debilidades perciben ustedes en la formación de los microbiólogos en el actual contexto de la pandemia y la pospandemia, entendiendo que ya tenemos pues un marco de referencia relacionado con ese perfil, pero de pronto ustedes qué debilidades que trabajan con microbiólogos, que en algún momento se interactúan en grupos de trabajo donde se encuentran los microbiólogos, y en el contexto de esta pandemia, ¿qué debilidades de pronto han identificado ustedes en la formación? No sé, Lucelis, si quieres empezar. No hay problema. Desde el punto de vista del análisis de datos, yo creería que hay una debilidad muy grande que he encontrado en la interacción que he tenido con diferentes microbiólogos, y es de alguna manera la gestión de información. En ocasiones, esa parte del manejo del dato, del diligenciamiento, teniendo en cuenta de que esto también habla de calidad y de cómo se transfiere, no solamente para el análisis estadístico, sino también para la transferencia de información a los clínicos, a quienes toman decisiones con esos resultados. En ocasiones he visto una falencia como en esa parte, en la parte del manejo como tal de la información, de qué es lo que se debe reportar, de cómo se reporta, de qué se coloca. Ya en la parte que tiene que ver con ese manejo de información pensado desde el análisis estadístico,
También en esa parte del lenguaje de cómo se tiene que organizar la base de datos. He visto que los microbiólogos que han tenido el paso por grupos de investigación o que han tenido esa experiencia desde investigación, que han tenido que desarrollar, pues tienen un manejo diferente a quienes no. Entonces creo que es una competencia que se podría, creo que es una debilidad que se podría suplir y es mejorar esa parte de ese manejo de información, de ser conscientes de que muchas veces son los generadores primarios de ese dato con el que se toman decisiones, con el que se evalúa calidad y con el que se tienen insumos para el análisis de información. Lo digo porque he trabajado con fuentes de laboratorios donde la mayoría de quienes lo generan son personas, son microbiólogos, algunos muy técnicos, otros profesionales, y he encontrado muchas falencias, muchísimas, en la forma en que se diligencia. Eso pasa en otras áreas también, pues no solamente en esta, pero es como una de las falencias que encuentro. Asociado a eso, pues que los que trabajan directamente con investigación, pues tienen un mejor manejo de algunos conceptos estadísticos y de algunas cosas que son muy básicas para el análisis, pero los que no, eso lo van dejando como a un ladito. Esa parte como que no le ponen mucha atención, entonces a la hora de analizar y comparar métodos diagnósticos o de analizar un artículo se quedan corticos. Esa es como la principal debilidad que veo, Astrid. Bueno, muchas gracias, Luceli. Profe Mónica. Profe, yo en mi análisis creo que lo abordo desde varias perspectivas. Uno es el qué, otro es el cómo, otro es el dónde de los problemas, digamos, de formación. Yo pensaría que una de las debilidades que tiene el programa es la formación para un empleo en relación de dependencia, ¿cierto? Los microbiólogos tienen tanto potencial, conocen de tantas áreas, conocen de inmunología, de microbiología, de parasitología, de hongos, de ambiente, de biodegradación, tienen tantas posibilidades, tienen tantos conocimientos que creo que vale la pena empezar a trabajar el tema del empresarismo, que el microbiólogo ya deje de pensar en que va a ser un empleado de una de estas industrias para convertirse en un profesional que pueda aportar su talento, su conocimiento, sus capacidades en procesos empresariales, en procesos propios, quiero decir, en procesos de consultorías, en procesos de asesorías, porque tendríamos que reconocer que pronto hay un alto desempleo, subempleo entre el personal de salud, no solamente el microbiólogo, ¿cierto? Entre el personal de salud, y me parece que vale la pena que ya el microbiólogo se empodere de sus procesos y empiece a liderar asuntos de la competencia que adquiere durante el proceso de formación. El otro asunto que quisiera resaltar es que de pronto existe una preocupación muy grande por los asuntos técnicos, pero estos no son, siendo extremadamente importantes, ¿cierto? No son los únicos. El microbiólogo merece ser visibilizado, valorado, reconocido en la dimensión real de lo que hace y el papel que cumple, no solamente en la prestación de servicios de salud, sino también en los procesos industriales, en los procesos ambientales. Entonces allí la sugerencia es que definitivamente debemos salir de ese ostracismo de la institución, de la IPS, para agremiarnos y tomar decisiones frente a la profesión y frente al tipo de vinculación, frente al tipo de salario que debe tener. Bueno, entonces empoderarse primero adentro, ¿cierto? Primero reconocerse como tal, reconocer sus competencias, salir al mundo, dejar de estar encerrado. Eso es otra de las cosas. Dentro del proceso de formación, yo creo que también tendríamos que mirarlo desde el punto de vista tradicional y desde el punto de vista de la innovación de los nuevos procesos. Es decir, todo lo tradicional merece una revisión y merece ser perfectible, ¿cierto? Pero también tenemos que arriesgarnos desde el proceso de formación al desarrollo de nuevas tecnologías. Por ejemplo, me parece que el microbiólogo ya debe estar involucrado en lo que tiene que ver con reproducción asistida, con biobancos, con microbiología forense, con microbiología arqueológica, con todos los asuntos que tienen que ver con la microbiología y la salud pública. Y esto involucra
Pues primero, la participación y el fortalecimiento, yo sé que lo hacemos, yo de hecho soy saludista, microbióloga, lo hacemos, pero vale la pena que nos involucremos más en la acción comunitaria, en la promoción de la salud, en la participación social y política, en los procesos de vigilancia en salud pública, en la geografía médica. Bueno, eso desde el punto de vista de la innovación que requiere. El monitoreo, por ejemplo, de las epidemias. Nosotros con la epidemia y reconocimos que a pesar de que nos movilizamos rápidamente, ¿cierto? Tenemos que prever que esas situaciones sociales, políticas y económicas cada vez son mucho más frecuentes. Cada vez tenemos muchas más emergencias sanitarias, no solamente relacionadas con enfermedades emergentes. Y allí el microbiólogo juega un súper importante en el desarrollo de los lineamientos, de las políticas, de lo que se requiere. Bueno, también entonces hay una invitación a trabajar el tema de inteligencia en salud pública, modelación, el microbiólogo puede estar preparado para desarrollar ese tipo de cosas. Y por último, de pronto el tema de vigilancia ocupacional. En cuestiones de la administración de los laboratorios, creo que también hay unas posibilidades y unas oportunidades con la industria farmacéutica. Y por último, quiero resaltar el tema de la comunicación científica, que ya también lo había mencionado una de las compañeras. El microbiólogo debe saber comunicar, ¿cierto? Y creo que eso pudiera fortalecer los programas de formación en la escuela. Bueno, muchas gracias, Mónica. Profe Luisa. Gracias, profe. Bueno, yo creo que la debilidad que yo visualizo desde mi área de acción, que es la biotecnología industrial, ambiental y los bioprocesos, pienso que es poder romper esa barrera entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. En el país son muchos los desarrollos en los que los microbiólogos participan y han sido, como les decía, protagonistas de muchas de esas estrategias para la prevención, el diagnóstico, la mitigación. Y a pesar de esas diferencias que se pueden presentar entre ciertos niveles de desarrollo entre países, unos que tienen un mayor índice de mortalidad y que esto puede estar asociado mucho a las políticas, a la forma que se han desarrollado esos procesos de reactivación social, económico. A mí me parece que ese rompimiento de esa brecha que está encaminado como en el escalado de los procesos, es digamos como la mayor dificultad que tienen los microbiólogos. Desde el campo de la microbiología, bueno, yo sé que decimos que siempre hablamos de unos equipos multidisciplinarios en los que confluimos varias disciplinas, pues yo soy el ejemplo de ello. Soy ingeniera química, que ahora trabajo directamente con microbiólogos y hemos podido como materializar muchos de esos desarrollos. Pero me parece que se debería fortalecer mucho más, no solamente pues como a nivel de posgrado, sino también desde el pregrado, desde esos cursos selectivos que se van ofreciendo desde el programa. Y que esto no solamente va a contribuir a poder masificar esos desarrollos, sino también poder contribuir a ese crecimiento económico, que eso es lo que nos va a poder dar como ese nivel de recuperación que vamos a querer alcanzar como país una vez podamos superar pues como todo este contexto. Bueno, gracias, profe Luisa. Cuando nosotros los escuchamos y haciendo como un paralelo de esas competencias de los microbiólogos, uno pudiera decir que los planes de estudio, los programas como tal, tienen la intención y están definidas en sus perfiles todas estas debilidades que ustedes nos presentan pues desde la perspectiva que ustedes manejan. A mí me gustaría de pronto que nos contaran un poquito cómo piensan ustedes en esas debilidades desde el punto de vista, en este caso, pues de la Escuela de Microbiología, la universidad como tal, cómo pudiéramos abordarlo y cómo pudiéramos solucionar estas debilidades.
Profe Lucelli, lo que usted decía de la parte de gestión de datos. ¿Cómo pudiéramos nosotros desde el programa, desde la universidad, fortalecer esa competencia que está clara y que es la intención que tenemos como escuela? ¿Cómo pudiéramos fortalecer superar esa debilidad que usted nos está haciendo caer en cuenta en este momento, que se ha detectado con los microbiólogos en el manejo de la pandemia? Y lo mismo, Mónica, de pronto con la parte que mencionaba sobre el empresarismo, sobre la innovación, sobre ser un poco más independientes y aprovechar pues todos esos conocimientos que tienen los estudiantes y los profesionales. Y de pronto, profe Luisa, en esa debilidad que usted nos manifiesta, que es romper esa barrera y superar esa barrera entre lo básico y lo aplicado. No sé, profe Lucelli. Yo creo, Astrid, que esa parte de la gestión de datos se podría abordar desde distintos puntos, ¿cierto? No solamente desde los cursos, por ejemplo, de estadística y de los de investigación, donde se les hace mucho énfasis, hasta donde yo recuerdo, sobre la calidad del dato para ese propósito, para el propósito de investigación. Yo creo que es necesario desde otros puntos, desde los cursos de calidad, desde donde les enseñan el acercamiento con la historia clínica, recalcarles como la importancia que tiene esa información que uno genera, ese dato que se genera, de no diligenciarlo como por llenar el dato, que es lo que pasa en muchos puntos desde la vigilancia en salud pública y desde el reporte, que es que llenamos por llenar y a veces porque no tenemos el dato, porque el clínico no lo envía, porque nos interesa solo la lectura. Entonces, como ser conscientes de que a partir de toda esa información se genera, de esos datos se genera información para la toma de decisión clínica, en un laboratorio ambiental, en donde estemos, en el contexto en que estemos, toda esa información, entre más completa esté, mejor evidencia se va a tener para toma de decisiones. Entonces yo creo que desde los cursos o desde los mismos cursos que ya existen relacionados con investigación y estadística, creo que eso se hace énfasis siempre, pero las otras áreas clínicas también pueden hacer énfasis también en que esa información que se toma, que se diligencia, que se ingresa en los sistemas, sea completa, así no sea específicamente relacionada con la muestra y con el proceso como tal del microorganismo, sino como esa información que es importante y que le permita cruzar y contrarrestar y verificar que lo que se está tomando y reportando sea lo que realmente corresponde, por ejemplo, al paciente. Eso también evita errores de reporte, evita una serie de cosas que, que terminan disminuyendo costos y disminuyendo procesos. Bueno, muchas gracias, profe Lucelli y Mónica. Bueno, pues yo creo que se pudieran hacer muchas cosas. Lo que pasa es que las instituciones de formación siempre estamos limitadas también por muchas cuestiones, ¿cierto? Entre ellas los recursos, los tiempos, los currículos, finalmente amarrados a las dinámicas del Ministerio de Educación. Pero yo pensaría que inicialmente uno pudiera desarrollar líneas estratégicas de la microbiología, líneas temáticas que puedan ir haciendo énfasis o profundización en ciertas cuestiones, por ejemplo, formación salubrista con un enfoque, de microbiólogo con un enfoque de salud pública, o con un enfoque de comunicación científica, o con un enfoque, por ejemplo, de gestión de datos, porque el mundo microbiológico es tan poco aprensible, es decir, hay tantas cosas, tantos conocimientos, tantas disciplinas que están involucradas allí, pero creo que, por ejemplo, un sistema de énfasis pudiera funcionar, ¿cierto? Al símil, por ejemplo, en las líneas de investigación, conectar esto con las líneas de investigación. Ahorita mencionaba Lucelli, las personas que trascienden por semilleros de investigación o que tienen una formación extracurricular tienen mayores competencias. Entonces, entregarle al estudiante, por ejemplo, la posibilidad de participar desde etapas tempranas de formación en los semilleros de investigación según distintos énfasis que la escuela
pueda llegar a proyectar como énfasis estratégicos, por ejemplo. Y esto aplica no solamente para el pregrado, sino también para el posgrado. ¿Qué tal, por ejemplo, si teniendo una formación básica entre los dos programas de microbiología, se hace una diversificación, pero no solamente en pregrado, sino en posgrado, por ejemplo, se plantean diplomados o especializaciones que nos lleven a profundizar esas áreas y ser muy buenos en eso que estamos haciendo. Lo que yo planteaba ahorita, por ejemplo, necesitamos incorporar estas nuevas tecnologías. Ya no basta con la microbiología clínica tradicional que está centrada en el diagnóstico de la enfermedad, ¿cierto? Este campo microbiológico se abre impresionantemente, entonces creo que el sistema de énfasis, el sistema de formación continua, formación, digamos, especializaciones, bueno, con miras a hacer probablemente otros posgrados, otros tipos de posgrados, el tema de los semilleros, y yo pensaría que las prácticas, ya que piensas por el cómo, las prácticas formativas en cualquiera de los énfasis que elija la escuela deben iniciar en etapas tempranas. Esa es una de las dificultades que tenemos, y cuando nos comparamos con otros programas donde el estudiante cuando egresa se puede sentir más solvente, por ejemplo, en lo que está haciendo, más confiado en lo que está haciendo. Las prácticas pueden iniciar desde etapas tempranas de la formación, que el microbiólogo tenga el contacto con ese otro humano, con ese otro supervisor, con ese otro paciente, con ese otro colega en el ámbito microbiológico, en el ámbito de la microbiología ambiental e industrial, ¿cierto? O sea, que se vaya sintiendo cómodo en los ambientes que va a transitar en su vida profesional, ¿sí? Pues por ahora tendría como esas sugerencias del cómo. Gracias, Mónica. Profe Luisa. Bueno, yo creo que alineado con esta brecha que yo digo que debemos superar, indiscutiblemente tenemos que seguir fomentando el trabajo cooperativo. Nosotros desde el punto de vista de la microbiología no vamos a dejar de ser microbiólogos y nos necesitan para ello, ¿cierto? Si queremos de pronto trascender como a fortalecer esa parte aplicada es para poder tener un mayor campo de interacción. Entonces yo creo que esa oportunidad de mejora que se ofrece desde las debilidades, pues en primer lugar, bueno, fomentar el trabajo cooperativo, y me parece que acá las interacciones universidad-empresa son fundamentales. Nosotros como microbiólogos vemos que cada vez pues, se va implementando más el espacio de prácticas en empresas, a los estudiantes les gusta mucho, pero bueno, alrededor de este tema, mirándolo como desde el punto de vista práctico, se debería fortalecer mucho más el relacionamiento de las empresas hacia los grupos de investigación, para que entre grupos de investigación y empresas se puedan crear esos desarrollos conjuntos que realmente puedan ser materializados y llevados como a una fase comercial. Si nosotros miramos como el porcentaje de productos que realmente salen al mercado siendo económica y técnicamente viables, son muy pocos. Pero yo sé que a partir como de seguir impulsando estas alianzas, va a ser como un buen punto de partida. Miren lo que pasa, por ejemplo, en el sistema de investigación en Alemania. A mí me gusta mucho, pues y lo pongo mucho como ejemplo, es porque ahí se ve claramente cómo la empresa, los centros de desarrollo y las universidades funcionan unidos en diferentes grupos, ¿cierto? Que son las sociedades pues que conocemos, y a partir de allí pues se van generando como mucho más estrategias que son realmente aplicables. De igual forma, pues continuar como con esa capacidad de integración que queremos lograr como escuela y como universidad a través de las regiones. Y bueno, suena pues como muy repetitivo, pero incrementando ese número de proyectos en investigación aplicada, pensaría que también sería un buen tema para tener en cuenta en esta perspectiva que estamos desarrollando. Bueno, muchas gracias a ustedes por estos aportes para nosotros, para la escuela, para este equipo, para el comité de planeación y para todos los integrantes de la escuela.
que nos encontramos pues en esta fase de formulación del plan de acción para los próximos 3 años, es muy importante todos estos aportes y lo que ustedes nos están comentando. En ese sentido, nosotros quisiéramos saber cuál creen ustedes que debe ser el rol del microbiólogo desde la perspectiva que ustedes manejan y cuáles son los esfuerzos que desde la universidad, desde la escuela, de las universidades en Colombia en general, se deberían hacer para contribuir en la formación de los profesionales de manera que se ajusten a ese rol que ustedes manejan. Lucely. Yo creo que el rol, yo no cambiaría el rol al rol que se está jugando ahora, ¿cierto? Yo veo a los microbiólogos en un papel que aporta demasiado a toda la parte de salud. Creo que tienen un potencial muy grande en todo el trabajo con equipos interdisciplinarios. Si algo le sumaría, sería esa visión más en la creación, en la co-creación, ¿cierto? Yo creo que a veces, y lo digo por mí, nos quedamos muy desde, de pronto un poco como lo que decía Mónica, muy desde ir a hacer lo que otros están haciendo, ir a trabajar en las cosas que ya se están haciendo, ser empleados de algún lugar. Yo creo que los microbiólogos y algunas áreas tienen potencial en la microbiología de hacer nuevos desarrollos, no solo en salud, ¿cierto? En las otras áreas en las que están los microbiólogos ambientales, industriales, también tienen mucho potencial para desarrollar nuevos pruebas diagnósticas, medicamentos, toda la parte investigativa de ciencia básica tiene una gran aplicación y tener claros como las diferentes fases de desarrollo creo que sería muy importante. Entonces, al rol que hacen ahorita, yo le sumaría como hacerle un énfasis un poco más grande. Creo que en eso todavía las universidades en general somos muy tímidos. Creo que ahí principalmente pues hay algunas universidades privadas que se la juegan a formar personas o a formar sus estudiantes con esa mirada hacia empresarios. Otras estamos muy tímidas aún en ese perfil de formación, pero creo que sería de gran importancia. Y para toda esa parte, para todas las fases de desarrollo de un producto nuevo, de una innovación, pues es necesario manejar ciertos conceptos también desde la parte estadística para todo ese diseño experimental y toda esa fase experimental es necesario tenerla en cuenta. Entonces creo que la escuela podría jugársela también como por ese lado, mirar una parte más desde el emprendimiento, de pronto no a veces tanto desde la creación de empresa, sino también más desde el desarrollo de nuevos productos y de nuevas alternativas que creo que la microbiología ahí juega un papel bastante importante. Bueno, gracias Lucely y Mónica. Bueno, digamos que además de los esfuerzos que ya ha hecho la escuela por la diversificación y los dos énfasis de la salud humana y de la salud ambiental, ¿cierto? Industrial o de la microbiología industrial, yo pensaría que seguimos y deberíamos seguir fortaleciendo el tema de la salud animal, del vínculo entre la microbiología y la salud pública, y esto tiene que ver no solamente pues con este ejercicio de vigilancia epidemiológica, manejo de datos, sino con la geografía médica, con el conocimiento de las condiciones de mortalidad en el país, ¿cierto? Esto trasciende la actual pandemia. Nosotros tenemos situaciones endémicas a las que no hemos podido darle una respuesta efectiva y que son causa de problemas graves de salud pública, por ejemplo la tuberculosis, donde el microbiólogo juega un papel súper importante, y creo que un énfasis muy especial sería el trabajo comunitario y la promoción de la salud. Pensaría que también debemos apostarle desde la universidad a un énfasis, ya dije de qué maneras, lo vislumbro al menos, pero a la evaluación de tecnologías sanitarias, ¿cierto? Los microbiólogos tienen un rol importante en lo que tiene que ver con la genética, con los biobancos, con la reproducción asistida, con las vacunas,
Y pues creo que debemos como fortalecer estos vínculos interinstitucionales. Hay un instituto de evaluación de tecnología sanitaria en la que creo que el microbiólogo juega un papel muy importante. Y esta evaluación, por ejemplo, ¿qué pasa y qué pasó con COVID? Que nos cogió un poco desprevenidos y, por ejemplo, el Ministerio de Salud y Protección Social compró pruebas que eran pruebas rápidas, que no tenían, bueno, tal vez por el desespero también, ¿cierto? De la incertidumbre, de saber que si no se compraba eso, posiblemente no había, porque era un déficit internacional de insumos. Sin embargo, el microbiólogo debe hacer parte de esas políticas, de esas evaluaciones. Entonces, creo que es que nos vamos preparando hacia la identificación de cuáles son los mejores productos de calidad que permitan que se haga optimización de recursos en los sistemas de salud y como política pública. Creería también que en microbiología industrial hay que, digamos, fortalecer esa parte, ¿cierto? Tenemos ahora problemas graves con la calidad del agua, ese problema es endémico, ¿cierto? Es estructural, juega, digamos, un papel muy importante el tema de que muchas sociedades, por ejemplo, las sociedades rurales, aún no tenemos agua potable. Bueno, el microbiólogo allí tendría que estar dando soluciones, aportando soluciones, o sea, creo que es como expandir lo que ya sabe a otros ámbitos que sean útiles para resolver problemas en la comunidad, que sean útiles para resolver problemas de salud pública. Y bueno, incluso ya el mundo ahora se amplía hacia nuevos mundos, ¿cierto? Ya sabemos que hay desarrollos y también conozco incluso microbiólogos que están trabajando en el mundo de la astrobiología, ¿cierto? O sea, ya estamos colonizando otros mundos. Esto sonaba un poco a ciencia ficción, pero ya es un hecho, ¿cierto? Pues, ¿qué tal si empezamos a hablar, por ejemplo, de microbiología, ¿cierto? Extraplanetaria, ¿cierto? ¿Cómo serían esos desarrollos? Seguramente eso va más de largo plazo, pero eso parecía ciencia ficción, pero ya no lo es, ¿cierto? Y allí creo que el microbiólogo tendría algo que decir, ¿cierto? Aquí en Medellín hay universidades que están trabajando el tema de la astrobiología. El microbiólogo como actor político, definitivamente el microbiólogo debe dictar la política sobre las cosas que le interesan como gremio, la política de talento humano en salud, de la formación, de la vinculación a las empresas, de los asuntos salariales, ¿cierto? Debe hacer parte de eso. Y las escuelas de microbiología, pues obviamente deben participar en ese posicionamiento del microbiólogo en esta arena política. El microbiólogo como investigador innovador, ¿cierto? Bueno, yo creo que para ello entonces, como retos de la microbiología, donde participa la universidad, definitivamente me parece que es necesario el fortalecimiento gremial. Se requiere interacción entre las CIES que ofrecen este programa, internamente, pues su revisión curricular, que yo sé que es permanente y constantemente, pues los profesores estamos siempre mejorando los programas, lo que estamos ofreciendo a los estudiantes en los distintos espacios. Esto requiere también engrosar esta comunidad académico-científica con más profesores y formados en las áreas que la escuela priorice. Implica entonces el mejoramiento de infraestructura, ¿sí? Implica que haya interacciones con otras instituciones dentro y fuera del país que potencialicen, y no solamente una transferencia unidireccional. Nosotros también tenemos muchísimas cosas que aportar porque nuestra formación es muy buena. Yo dejaría allí por ahora. Gracias, Mónica. Profe Luisa. Bueno, para complementar las ideas de las profesoras Roseli y Mónica, yo pienso que el microbiólogo tiene que continuar con esa labor de el conocimiento de nuestra biodiversidad, porque pues, sigue siendo un porcentaje muy alto que aún está por explorar y que a partir de ello es donde se pueden generar como todas esas soluciones que estamos buscando, por ejemplo, en el tema de obtener negocios sostenibles, buscar nuevas estrategias para hacer el aprovechamiento y manejo integral de esos residuos, que involucran no solamente residuos aquí en las áreas urbanas, sino también todos esos desechos agroindustriales. Y a partir de ahí, pues,
desde la microbiología podemos generar enzimas, nuevos procesos, encontrar nuevos microorganismos que puedan generar nuevas moléculas y que contribuyan a la prevención, al tratamiento y a muchas aplicaciones que no solamente irían como a la parte de salud, sino también a esa parte cosmética, alimenticia, como a todos esos sectores industriales. Para nosotros poder seguir fortaleciéndonos como en ese tema, pues primero tenemos que mejorar la infraestructura. O sea, eso es una problemática que tenemos nosotros como al interior de la universidad y que cada día se va volviendo más compleja a medida que incrementa pues como la población y el número de investigadores que quieren llevar a cabo sus desarrollos. Sin duda pues esa integración con el uso de las ómicas, tener mejor infraestructura, mejores plataformas para el manejo de datos. Esto es una necesidad que nosotros tenemos que seguir apalancando y que se convierta como en una necesidad para poder hacer como esos screening de una forma más rápida y poder conocer esa biodiversidad pues como de la que hemos venido trabajando. Y obviamente pues esto está alineado con esa política de crecimiento verde que tiene el país en búsqueda como de esas soluciones sostenibles. Bueno, muchas gracias a las tres. Vamos a hacer un corte en este momento. Vamos a dar paso a las personas que tienen algunas inquietudes en el chat y otras en el Facebook Live, porque ya nos entraríamos como a discutir algunos asuntos relacionados con retos, con prioridades y con reflexiones finales. Entonces, antes de entrar a este asunto, quisiera darle la palabra. No sé si veo acá en el chat una pregunta del profesor Jorge Eduardo Forero. Si quiere en este momento aprovechar y transmitir la inquietud que tiene. Si hay alguien más que tenga una inquietud en este momento, aprovechemos. Y de pronto a Diego, desde el Facebook Live, me está comentando que hay algunos comentarios, inquietudes. De pronto dar el espacio para que con 2 intervenciones hagamos un receso y luego continuamos con las otras preguntas que tienen que ver más con perspectivas y retos. Profesor Jorge Eduardo, ¿usted quiere hablar? Bueno, sí, muchas gracias por la oportunidad de participar en esta importante reflexión. Lo que veía un poco en lo que estaban mencionando me quedó como una inquietud. Sentí que cuando estaban hablando decían, bueno, hay que tener muy bien la gestión del dato. Entonces, digamos que me generó como una inquietud. Usted como microbiólogo puede tener muy bien, digamos, gestionado el dato de su equipo, tener muy bien calibrado todo, tal, y poder generar un dato muy de calidad. Pero ese dato, ¿de qué sirve si de pronto podemos tener una dificultad en construir indicadores? Es decir, que ese dato, cómo se relaciona con diferentes variables sociales y económicas que realmente sirvan para allá. Quizás Mónica más adelante dice, bueno, hace falta no sé, una formación más política y tal, pero quisiera ver si eso es, eso de generar un dato, no tendría que también, bueno, mirar eso es para qué y si eso tendría que estar metido, digamos, en los currículos o son cosas que uno, digamos, naturalmente debería entender o darse cuenta de que el dato tiene que servir para. Entonces, es como hacia ese lado de inquietud. Respondo, Astrid. Sí, okay. Sí. Bueno, profesor Jorge, estamos totalmente de acuerdo. Yo siempre he pensado que los datos por sí solos no son suficientes. Incluso ahorita pues que ando dictando un curso de calidad, una de las cosas que más resalto es, si usted no sabe para qué lo está diligenciando, pues no le da importancia en primer lugar.
Entonces, una forma de uno darle importancia a que el dato esté bien diligenciado es saber para qué se usa, en primer lugar. Y en segundo lugar, el comentario o la inquietud de dónde adquiere uno la capacidad de hacer esa interrelación y darle peso. Yo creo que tiene varios contextos. La escuela ha hecho una actividad que consolida al final, hasta donde me acuerdo de los laboratorios, había una actividad de taller que consolidaba una serie de cosas. Yo creo que en esos retos y en esas actividades de consolidación se pueden mirar algunas cosas de interrelación. Desde los cursos de estadística también se puede mirar, porque no es solamente mirar la correlación de datos, que usted bien lo decía, no es solo el dato, sino darle ese sentido social, clínico y poder evaluar, bueno, esto está alto, ¿por qué? En esta población, no sé, la tasa de positividad es mayor, ¿qué es lo que pasa en esta población? ¿Cuál es el contexto social? ¿Cuáles son esas condiciones de esa población que se tienen? Entonces yo creo que todo tiene que ir hilado. Hay personas que diligencian muy bien la información, son buenísimos para eso, pero el resto no lo miran. Y otros que son muy buenos mirando un dato y dándole sentido, pero tampoco son capaces de generarlo. Entonces creo que hay como un lazo allí y por eso creo que también es importante el trabajo interdisciplinar, donde nos encontremos diferentes áreas y diferentes disciplinas para fortalecer. No tiene ningún sentido que un microbiólogo, por ejemplo, sepa hacer todo estadísticamente, pero también sepa de todos los métodos epidemiológicos y sepa todas las políticas de salud pública. Creo que debe tener un conocimiento general para poder comunicarse e interactuar con las otras disciplinas. Bueno, gracias, Luceli. No sé si de pronto Mónica y la profe Luisa quieren aportar a esta pregunta o damos espacio entonces a Diego con la inquietud que tienen en el Facebook. Mónica o Luisa. No, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Luceli y no solamente con el dato, es con cualquier cosa, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la función de esto? ¿A quién le va a servir? ¿Qué problema va a resolver? ¿Para qué se necesita? O sea, creo que no solamente aplica al dato y aplica también al mundo político, que no sé, Jorge, si de pronto esa era tu inquietud, y es que definitivamente en cada espacio que tengamos en la universidad hay una necesidad de reflexión política. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto a qué va a contribuir? Y no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. O sea, como gremio, yo pienso que lo que estoy haciendo es importante. Esto contribuye a la sociedad. Yo cómo me veo frente a otros, ¿cierto? Me veo en una posición de subordinación o me veo en una posición de microbiólogo que contribuye con su conocimiento, ¿cierto?, al ejercicio y por lo tanto merezco una valoración, una remuneración digna, unas condiciones dignas de trabajo que permitan mi desempeño adecuado, ¿cierto? Creo que cualquier espacio es válido para hacer ese tipo de reflexiones y creo que la formación debe llevar a eso, ¿cierto? A una identificación de lo que estoy haciendo en el momento presente, qué estoy haciendo, quién soy, esto para qué sirve y cómo fortalezco la carrera, la profesión y cómo fortalezco la sociedad con lo que estoy haciendo. Gracias, Mónica. Profe Luisa, ¿algo más para agregar? Tranquila. Bueno, Diego, de pronto algo que han manifestado en el chat del Facebook. Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Recuerden que pueden dejar sus preguntas, comentarios aquí en el chat del Zoom y también en el cuadro de diálogo del Facebook Live de la Escuela de Microbiología. En este momento veo que existe una duda, una pregunta. Alguien dice, ¿por qué actualmente hay profesionales de otras áreas que realizan pruebas de laboratorio o análisis con equipos y que si esto a qué se debe y que si falta como un empoderamiento de los microbiólogos de la profesión o por qué se dan ese tipo de situaciones en la cual otros profesionales realizan ese tipo de análisis? Y la otra es, de acuerdo a la pandemia que ha pasado, cómo pensar a futuro hacer pruebas o hacer ensayos o hacer prácticas de laboratorio si contamos con una pandemia o
una serie como de dificultades y de situaciones que limitan el acceso a estos espacios. Entonces serían como las dos inquietudes que veo en este momento. Gracias. Diego, muchas gracias. No sé quién quiera de pronto. Bueno, yo creo que con relación a la primera pregunta, ese empoderamiento, a mí me parece que no solamente les pasa a los microbiólogos, eso es algo como muy común en todas las profesiones. Y yo creo que ese es un poco como de los riesgos en los que se incurre cuando no se trabaja de forma correcta en modo cooperativo, ¿cierto? Porque se supone que cada disciplina tiene como un rol muy definido, pero a medida que las necesidades se van creando, entonces por eso es que resulta como tanta duplicación de esfuerzos, incluso se presenta en la misma universidad, que usted encuentra muchos grupos de investigación que trabajan en el mismo tema, o también en las mismas, entre universidades, ¿cierto? A pesar de que uno trata pues como de especializarse. Yo pienso que para poder evitar eso, o sea, el secreto sí es ese, poder tener como, llamémoslo empoderamiento, pero también llamémoslo como, bueno, no, como una mejor apropiación del quehacer del microbiólogo. O sea, hay muchas disciplinas que han abordado campos que solamente son competencias del microbiólogo. Por ejemplo, se ve mucho en el campo de alimentos, en donde se hacen pruebas diagnósticas, o se trabaja la parte de microbiología predictiva. O sea, eso es como un ejemplo. Yo pienso que nosotros desde los programas tenemos que fortalecer o interiorizar como esos conceptos, como transmitir esa necesidad en los estudiantes y en los futuros profesionales para que se pueda poder como alcanzar una mejor, como optimizar mejor el conocimiento en la disciplina específica. Pero siento que no es tan fácil. Gracias, profe Luisa. De pronto, Mónica o Luceli. De acuerdo con Luisa, yo creo que es una tarea difícil y creo que también tiene que ver con la reglamentación que hacen como el ministerio o los diferentes entes de control sobre quién puede ejercer ciertas actividades. Entonces, como en ocasiones queda tan abierto, entrenan personas con otro perfil profesional y terminan siendo ellos quienes cumplen ciertas labores que deberían ser propias de los microbiólogos. Entonces yo creo que a veces no es solamente de empoderamiento y de posicionar un programa o una profesión, sino que también tiene que ver con esas reglas que pone o esas restricciones que ponen los entes de control, porque dependiendo de eso también las empresas en sus perfiles para contratar definen qué perfiles son los que deben ir y qué profesiones. Entonces creo que en ocasiones también falta un poco como doliente, por decirlo de alguna manera, en esos organismos de control. Yo agregaría la necesidad del posicionamiento por medio de las asociaciones, ¿cierto? A la asociación le corresponde un rol importante en el posicionamiento de la carrera, en esa abogacía que se debe hacer ante los entes de control para que le den el lugar a la profesión, le den el lugar a los profesionales y, por supuesto, la capacidad que tenga desde el día cero el programa para empoderar al estudiante, decir, sí, en efecto, esto es importante, eso es lo que nosotros vamos a hacer, y poder abordar espacios, ¿cierto? Y posibilitar nuevos espacios para que haya mayor reconocimiento de una labor bien hecha, ¿cierto? Bien realizada. Entonces, creo que uno mismo también se va ganando ese espacio y ahí juegan un papel importante toda la universidad, los estudiantes que después serán futuros egresados y, por supuesto, las asociaciones de profesionales. Bueno, muchas gracias. Entonces, siguiendo con las preguntas, quisiéramos saber cuáles piensan ustedes que son los principales retos que tenemos en el país desde la microbiología para atender
problemas de salud pública, situaciones de innovación biotecnológica, sostenibilidad y la analítica de datos. ¿Usted quiere empezar o empezamos con la profe Luisa? Ya déjenme a mí, no importa. Yo creo que la pandemia ha sido una escuela impresionante. Lo que hemos aprendido, estos días hablábamos de la necesidad que ha tenido la sociedad en general de meter dentro de su léxico términos epidemiológicos, entonces entender qué es pandemia, qué es RO, qué es un poco de cosas. Creo que la pandemia ha sido una escuela bastante importante y también nos deja lecciones que debemos aplicar. Creo que una de ellas es mejorar algunos procesos para estandarización de pruebas, porque si bien todo se ha hecho muy rápido y se ha podido hacer en tiempo récord una serie de cosas, creo que eso se podría mejorar. A veces nos faltan cositas relacionadas con esa estandarización. He visto pues como que en ocasiones hay problemas con extracciones, pero también con los insumos, ¿cierto? Entonces creo que eso es un reto como país que tenemos de también generar insumos dentro del mismo país y poder tener acceso sin que salgan más costosos que traerlos de afuera. Entonces, eso va generando como una serie de cosas en las que creo que la microbiología podría tener una aplicación bastante grande, porque de verdad que es una lástima que separaran pues como momentos de pruebas porque no están los insumos o porque no tenemos el equipo, cuando acá hay ingenierías diferentes áreas que permiten hacer distintos desarrollos. Entonces creo que ahí tenemos un reto bastante grande para dejar de depender tanto de que todo llegue de afuera, de que el desarrollo lo hagan en Estados Unidos, en Europa o en diferentes continentes para poder que lleguen a nosotros y podamos aplicarlos, porque esa ha sido como una de las limitaciones más grandes, ¿cierto? Entonces nos quedamos desabastecidos de diferentes insumos y diferentes equipos porque los países de mayores recursos los compraron primero. Entonces creo que ese es un reto que tenemos como país en esos desarrollos, en desarrollos nuevos, pero también en aprender a hacer algunas producciones acá, porque tenemos la capacidad, creo, de hacerlo, de desarrollar muchas cosas. Gracias, Luceli. Mónica. Pues los retos, yo creo que la invitación es a mirar el ejercicio de manera sistémica, ¿cierto? Las escuelas de microbiología tienen unas responsabilidades que son muy grandes, la responsabilidad de la formación, la responsabilidad de pensarse qué competencias, qué habilidades, qué conocimientos debe tener el microbiólogo, qué espacios académicos se ofrecen para que el estudiante se forme, qué interacciones se puede hacer con el resto de la sociedad. Estas interacciones que hablábamos ahorita de lo público, lo privado, ¿cierto? Reconocer en otras instituciones potencialidades para alianzas y de eso también hemos aprendido en la pandemia, ¿cierto? Una respuesta rápida para la resolución de problemas. Pues creo que es aplicar lo que ya aprendimos acá, pero ya de una manera más estructural, ¿cierto? Más constante. Unirnos con los que tienen posibilidades para hacer intercambio de las transferencias, ya decía, nacionales, internacionales, la empresa local, por ejemplo. Pero bueno, es el ejercicio que tiene que hacer la escuela, pero a ver, tendríamos que pensar, por ejemplo, de cómo esto se comporta en un contexto general, ¿cierto? Y nosotros estamos inmersos en las dinámicas institucionales, en la dinámica de Universidad de Antioquia y en la dinámica del proceso educativo del país, por ejemplo. Entonces, ¿qué retos, qué dificultades? Creo que obviamente los procesos de formación tendrían que ser mucho más rápido, por ejemplo, para la organización de currículos que respondan a las necesidades reales y concretas. Ahora tenemos un reto muy importante y está relacionado con estos cambios en las dinámicas de los procesos de aprendizaje y de trabajo también, ¿cierto? Ahora vienen nuevos retos relacionados con el teletrabajo, por ejemplo, el trabajo remoto, ¿cierto? Distintas modalidades de hacer estos ejercicios académicos, investigativos.
También está entonces instituciones como las que ya mencionábamos, ¿cierto? Nosotros podemos tener algunas capacidades técnicas para el ejercicio, pero si no hacemos el debido papel en involucrarnos políticamente en la toma de decisiones, siempre vamos a estar sometidos a las decisiones de ciertos actores. Recuerden ustedes lo que pasó, por ejemplo, con los respiradores que estaba haciendo la Facultad de Ingeniería, ¿cierto? Entonces necesitamos instituciones que validen lo que nosotros estamos haciendo, que nos reconozcan, que respeten el trabajo del microbiólogo, ¿cierto? Y que facilite estas innovaciones de las cuales tenemos la capacidad de hacerlas. Entonces necesitamos que el sistema de ciencia y tecnología también sea un poco más flexible. Miren, por ejemplo, ahora las restricciones que tenemos cada vez más exigencias para el fortalecimiento de grupos que muchas veces resultan en exigencias formales, no necesariamente exigencias de fondo. Entonces hay múltiples retos desde el interior de la escuela, como universidad y como parte de esta gran universidad, pero también tenemos retos institucionales que a veces nos superan, ¿cierto? Y que si no estamos en el rol político de hacer abogacía para que estos ejercicios académicos y de administración académica sean rápidos, sean prácticos, pues digamos que vamos a tener serias limitaciones para ellos. Y asociado a ello el tema de los recursos, ¿cierto? Los recursos para la formación en general no son exuberantes, ¿cierto? Son recursos mínimos con los que contamos para hacer investigación. Muchas veces el recurso tiempo es insuficiente para adelantar procesos de innovación, es decir, para rescatar esos conocimientos que tenemos y volverlos en procesos que realmente superen los problemas, que mejoren los problemas. Entonces, bueno, tendríamos que pensar también en la forma como trabajamos, ¿cierto? Cuáles son los tiempos que están disponibles para todos los procesos, para el formativo y para el investigativo, y cómo eso realmente lo podemos transformar en innovación. Gracias, Mónica. Profe Luisa. Bueno, yo creo que el tema pues, de las materias primas ha sido un tema como muy álgido, porque realmente eso es lo que ha marcado como la diferencia en ese grado de evolución desde el punto de vista de la pandemia y de la parte económica. Y de verdad que esta sí es la oportunidad para que nosotros como país podamos darle salida a esa producción local y reducir las importaciones, si es posible aumentar las exportaciones, que en el país ese ha sido pues siempre como uno de los retos. Entonces me parece que esta es como la oportunidad de hacerlo. Y la microbiología en esos puntos como tan específicos, pues ya nosotros los hemos tocado como a lo largo de todas las preguntas. El microbiólogo tiene un papel muy protagónico en esta situación actual y en la situación que viene adelante, que es el proceso de reactivación económica. Puede llegar como a esa resiliencia, a esa resiliencia y también a esa capacidad como de poder, no sabemos qué va a venir a futuro, no sabemos qué otras situaciones nos vayan a tocar. Esta situación con COVID-19 ha sido algo sin precedentes que ha mostrado como todos los matices en todos los sectores y a pesar pues como de todas, bueno, y esto ha dejado muchas lecciones aprendidas, pero digamos que todo confluye en que tenemos que seguir trabajando en equipo, pero, y ese equipo no es solamente nosotros en la universidad, o sea, ese tema de las políticas es fundamental, porque nosotros si no tenemos la colaboración como del gobierno desde el punto de vista de políticas y desde el punto de vista económico, va a ser como muy complicado poder seguir saliendo al paso como queremos, no solo desde la microbiología, sino desde las otras disciplinas. Entonces, pues realmente eso es como el principal reto eh, que nosotros tenemos que afrontar en este momento como universidad. Nosotros pues somos pioneros en muchos avances, en muchos desarrollos, en muchas investigaciones. Prueba de ello son como todo el número de publicaciones que se tienen, todas las interacciones que tenemos
con las otras universidades, a pesar de las dificultades con entidades internacionales, sobre todo esas dificultades que tenemos para la movilidad, pero la verdad es que sí necesitamos como una mayor colaboración de esas políticas, pues sí, para poder materializar estas ideas. Bueno, muchas gracias. Yo resumiría como dentro de esos retos que ustedes mencionan el tema de la independencia científica. Siendo este pues un asunto también muy importante que ustedes también lo destacan, queremos invitarlos a la semana entrante, próximo 19 de agosto, en estos foros de la microbiología en perspectiva. Vamos a tener un espacio donde dos investigadores nos van a contar sus experiencias de independencia científica en el marco de estos foros. Entonces, a propósito del reto que ustedes están mencionando, contarles que la semana entrante traeremos 2 ejemplos de este reto que ustedes mencionan. Bueno, la próxima pregunta que nosotros tenemos está relacionado con prioridades. ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser esas prioridades de las universidades desde el punto de vista de la docencia, la investigación y la extensión que aporten al desarrollo de la microbiología en el país? De pronto puede ser ya muy repetitiva porque lo hablamos en los retos, pero si de pronto alguna de ustedes tiene algún asunto adicional relacionado con la prioridad, de pronto en la parte de extensión, que no se ha mencionado mucho, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles podrían ser esas prioridades? Luceli. Yo creo que hay una prioridad bastante grande y es relacionada con la infraestructura. Definitivamente en eso creo que fallamos. En ocasiones se quiere hacer mucha investigación y se quiere incluso hacer extensión, pero no tenemos la capacidad, no hay infraestructura que lo soporte y que lo pueda hacer, entonces nos quedamos como limitados en eso. Entonces creería que esa podría ser una prioridad bastante importante como universidad para dar respuesta a muchos retos que tenemos y a que nos demanda la sociedad y nos ha demandado la pandemia pues como tal en este momento. Gracias, Luceli. Mónica. Sí, pues como ya se ha mencionado a lo largo del conversatorio, pero yo sí resaltaría nuevamente el tema del fortalecimiento del relacionamiento interinstitucional. ¿Esto de qué nos sirve? Al investigador para acercarse, ¿cierto? Con recursos, tanto humanos, técnicos, como recursos financieros, para poder confluir y hacer una articulación que dé viabilidad a las propuestas que hacen los investigadores, ¿cierto? Pero también en el proceso formativo, o sea, necesitamos fortalecer estos vínculos con las instituciones para facilitar procesos, por ejemplo, de patentes, para facilitar procesos de innovación tecnológica de pruebas. O sea, creo que es el relacionamiento la palabra clave acá. Y frente a las prácticas que mencionaba antes, con todas las instituciones, no solamente prestadoras de servicios de salud clínica en humanos, clínica en animales, pero también la microbiología industrial, es necesario fortalecer este relacionamiento para ampliar los sitios de práctica desde periodos tempranos de la formación. Si tuviera que dejar un solo mensaje, me parece que ese es clave el relacionamiento. Gracias, Mónica. Profe Luisa, ¿algo más? Bueno, no. Realmente, para mí esas son las necesidades fundamentales. Infraestructura. Nosotros como universidad tenemos 3 ejes misionales, es la investigación, la docencia y la extensión. A pesar de sus diferencias, todo se soluciona con lo mismo. Infraestructura, recursos, relacionamiento. Porque las 3 realmente, para poder, o sea, uno como profesor, aunque debe aportar a los 3 ejes, siempre vamos a encontrar docentes
que son más afines a la docencia y a la extensión, o a la docencia de la investigación, o solo la investigación, ¿cierto? Eso va a depender como de las oportunidades que cada uno tiene. Pero para poder ser exitosos en esa generación de recursos, porque es que por extensión e investigación la universidad puede incrementar sus recursos, pero todo podrá ser real si podemos mejorar la infraestructura. En el tema de la docencia, las limitaciones que tenemos, por ejemplo, para ofrecer cursos selectivos, todos los profesores que hemos llegado a la escuela traemos un mundo de ideas y de propuestas que queremos implementar y en los que hemos visualizado el mejoramiento a nivel, pues, en la parte de aplicación de los programas, pues lo digo desde la parte industrial, que es la que nos corresponde, pero por esa limitación en infraestructura, entonces no hemos podido como materializar esas ideas que quisiéramos. Entonces, partiendo de ahí, pues yo pienso que esa es como la necesidad fundamental. Y el tema del relacionamiento, pues la verdad siempre es lo que yo he destacado, no solamente interinstitucional, sino esa fusión universidad, empresa, Estado. Esa terna es la que realmente es como la base del desarrollo, porque con esos tres pilares es posible alcanzar un desarrollo en mucho menos tiempo que si una sola institución lo lidera solo. Entonces, muy importante y de acuerdo pues con las dos profesoras. Bueno, muchas gracias. Ya para finalizar este foro, quisiéramos como que cada una de ustedes nos diera como su perspectiva y su reflexión final respecto al potencial de la microbiología y el papel del microbiólogo en el desarrollo del país. Una vez finalicemos pues con estas intervenciones, queremos dar paso de pronto a unas reflexiones finales de parte de los asistentes, aclarar de pronto algunas inquietudes que surjan. Acá tengo una inquietud en el chat y daríamos por terminado este foro. Entonces, ¿cuáles serían esas reflexiones finales respecto al potencial de la microbiología, el papel del microbiólogo en el desarrollo científico del país? Lucely. Bueno, yo he tenido la fortuna de trabajar muy de cerca con microbiólogos en la escuela, ahorita en la universidad en la que trabajo y en la universidad en general, y la verdad es que las capacidades científicas de los microbiólogos son muy altas. Creo que muchos de los desarrollos científicos que se han hecho, al menos en el área de las ciencias de la salud, son gracias al empeño y al trabajo que han puesto los microbiólogos. Entonces creo que el potencial que tienen es muchísimo. Hay muchos retos. También una vez se reconoce que algunos cambios que se hacen dentro de las mallas curriculares tienen impactos a veces buenos y a veces no tan buenos, pues como en esa parte del desarrollo científico, pero creo que hay muchas fortalezas. Desde mi punto de vista, creo que desde la perspectiva, pues como del análisis de datos, creo que hay cosas para mejorar que ya les mencionaba. Entender que de un microbiólogo no se espera que sea un estadístico, cuál es el alcance y qué es lo que se espera, que creo que es el reto más grande como con eso. Pero la verdad es que desde mi punto de vista el microbiólogo tiene un protagonismo muy fuerte en el quehacer científico, y lo digo porque desde mi área de formación, nosotros, cuando digo nosotros, digo los GESIS, nosotros estamos muchas veces más como personal de apoyo, como parte del equipo, pero esa parte de desarrollo científico y del desarrollo de ciencia básica y también de ciencia aplicada no lo tenemos tan fuerte, somos más personal de apoyo en muchos casos. Mientras que en el microbiólogo yo sí veo eso, veo que tiene mucha participación en todo, en investigaciones aplicadas, en investigación básica, y puede tener mucho que aportarle al país. Y pues creo que en todos los equipos de investigación ahorita, durante toda esta parte de la pandemia, en todos los equipos de investigación en los que habían desarrollos y en los que habían también investigaciones aplicadas,
en todos los equipos hubo microbiólogos con toda seguridad. Entonces creo que hay mucho, que tienen mucho por hacer y que son la base del desarrollo científico, y si no la base, una parte muy importante. Gracias, Luceli. Mónica. Yo creo que no solamente en el desarrollo científico, en las áreas que ya hemos mencionado, ¿cierto? Desde la salud clínica, ambiental, industrial, animal, ¿cierto? No solamente en la parte técnica, sino también en el desarrollo humano, en las innovaciones que dan lugar a este ejercicio de interacción con la industria, por ejemplo, pues obviamente pueden fortalecer la parte del desarrollo económico. Yo he invitado, por ejemplo, a trabajar con estos procesos estructurales que tenemos y que aún no hemos superado como nación, el tema del desarrollo rural, por ejemplo, el tema de la calidad del agua, ¿cierto? El tema del diagnóstico mismo, desde un ejercicio ético, ¿cierto? Desde un ejercicio de relacionamiento adecuado con los pacientes, pues podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, el potencial no se limita solamente a este proceso técnico, sino también al humano, a este ejercicio comunitario, al rol político del microbiólogo y al rol económico cuando desarrolla tecnologías útiles para la solución de problemas. Eso sería. Yo desde hace más de 22 años trabajo con microbiólogos. Y los microbiólogos tienen un papel muy importante en todos los sectores económicos. En la parte química, en la parte de alimentos, en la parte de salud, en la parte de cosméticos. O sea, en todo es necesario la presencia de un microbiólogo desde los diferentes ángulos. Desde la parte de calidad, como fortaleza que siempre se ha resaltado, especialmente pues en el programa de microbiología y bioanálisis, desde la parte de control de calidad de procesos, todo tiene que partir de contar con una calidad microbiológica. Desde la parte de eficacia. Entonces, y eso sería solamente uno de los pequeños ejemplos que puedo mencionar acá, pero sin contar pues como todos los aportes en el desarrollo de productos innovadores, de procesos, de servicios, o sea, de todo lo que se puede desencadenar desde la microbiología. Como hemos resaltado pues en toda esta conversación, obviamente ese trabajo debe ser llevado a cabo y debe seguir siendo llevado a cabo en cooperación con otras disciplinas, siempre pues teniendo en cuenta como no sobrepasar esos límites de la disciplina, pero tampoco nos podemos encasillar en el quehacer propio, porque tenemos que ampliar el conocimiento para saber cómo seguir interactuando con esas otras disciplinas que ayudan a que todos esos bienes y servicios puedan ser escalados y puedan ser llevados como al consumidor final. Yo pienso que el microbiólogo también debe, o sea, el país debe seguir apostando a la creación de nuevas industrias. Lo decía Mónica en una de sus preguntas, o sea, nosotros tenemos que seguir fortaleciendo no al microbiólogo como empleado, sino al microbiólogo empresario, que a partir de todo su conocimiento pueda generar productos que sean realmente competitivos en el mercado y que solucionen los problemas, tanto de abastecimiento de materias primas a nivel local como de ofertas también a nivel mundial. Sé que es algo que nosotros por años hemos tenido que desistir. Un ejemplo muy claro es porque Colombia, con ese potencial que tiene, no es uno de los principales productores de enzimas. Y siempre son otros los que tienen que producirlas y siempre son unas pocas empresas las que lo hacen. Pero pienso que a raíz de esta pandemia nos ha tocado como volver ese tema de ese concepto de producción in-house, nos tiene que dejar algo pues de enseñanza, que nosotros tenemos que ser más autosuficientes y el microbiólogo está llamado a participar en estos procesos por su papel tan importante.
Bueno, muchas gracias Luceli, Mónica y Luisa por sus aportes. Yo voy a dar paso entonces de pronto a preguntas que tengan los asistentes al foro. Si de pronto, Diego, también hay alguna pregunta en el Facebook Live. Tengo acá la profesora Laura Victoria Castrillón. Profe Laura, ¿usted quiere hablar? Bueno, la pregunta que hace la profesora Laura dice, ¿creen que el rol del microbiólogo en la sociedad ha logrado tener mayor visibilidad y reconocimiento en este momento de la pandemia? No sé si Yo no algo sabría adicional. responder eso, ¿cierto? Yo creo que para los que estamos en estas áreas de investigación o en este lado, pues como del mundo científico, sí, para nosotros han ganado más protagonismo y más visibilidad. Para la sociedad en general, no sé, porque a pesar de que muchos temas saltaron como, hay gente que dice ya todos tenemos que saber algunas cosas básicas de todo un poco. No sé qué tanto los microbiólogos sí salían como en ese panorama. Entonces, para los que estamos en este lado de científico, para mí definitivamente sí, pero en la sociedad en general no sabría, porque se quedó muchas veces como ese trabajo tras bambalinas que hacen los microbiólogos, quedan muchas veces por allá tras bambalinas y quienes salen a la luz y quienes dan las explicaciones y quienes muestran todo pues son personas como con otras formaciones y casi siempre pues ponían al epidemiólogo, al médico experto, al inmunólogo, pero el trabajo del microbiólogo creería yo que se pudo haber quedado como tras bambalinas en esa parte de la sociedad en general. Gracias, Luceli. Yo creo que Mónica. a eso me refería yo con la necesidad de posicionarnos. Es que somos muy tímidos, es que todavía no estimamos y no calculamos bien lo que nosotros somos, lo que hacemos, ¿cierto? Muchas veces, incluso en el nivel clínico, nos ven como subordinados, como asistentes, ¿cierto? Yo creo que sí se recuperó un rol, creo que nosotros mismos ocupamos esos espacios, espacios de visibilización con comunicación científica, cuando comunicamos efectivamente que el microbiólogo aisló el virus, cuando comunicamos efectivamente que un grupo de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia está haciendo un protocolo. Pero a pesar de esa visibilización que tenemos, creo que nos falta más, todavía necesitamos más posicionamiento, pero ese posicionamiento viene de adentro, necesitamos creérnoslo nosotros, para salir al mundo a decirle, sí, mire, nosotros diseñamos esta prueba genética, nosotros somos quienes encontramos el secuenciamiento genético del virus para poder identificar que hay variantes alfa, beta y gamma, ¿cierto? O sea, somos nosotros, pero normalmente somos muy tímidos para decir aquí estoy, yo lo hice, ¿sí? Así que, o yo participé, yo hago parte de un equipo que organizó esto, que descubrió esto, que diseñó esto, que formuló esto. Yo creo que necesitamos ese posicionamiento porque fíjense que así como uno se ve, lo ven los demás también. Entonces, es por eso que muchas veces, por ejemplo, subestiman la labor, es por eso que los salarios son bajos, es por eso que las contrataciones son a destajo en muchos casos, porque no sabemos hacer respetar ese papel que jugamos, el rol que jugamos. Entonces, sí ha habido más reconocimientos, yo creo, pero es un espacio que nos hemos tomado nosotros. A uno nadie le da el lugar, uno se lo toma, uno muestra qué es lo que está haciendo. Así que, y nos falta muchísimo más. Necesitamos posicionar la carrera desde la institución y desde el ejercicio que cada uno hace en su rol de microbiólogo. Gracias, Mónica. Profe Luisa, ¿algo para agregar? Yo realmente sí tengo como un lado un poco más optimista. Yo la verdad es que no visualizo, por lo menos en este momento, al microbiólogo tras bambalinas. Yo pienso que, bueno, de pronto es cierto, es porque nosotros estamos en el medio y sabemos qué es lo que hacen. O sea, nosotros sabemos que todo lo que tiene que ver
con la secuenciación, con el desarrollo de las vacunas, con el desarrollo de las pruebas diagnósticas, con la elaboración de insumos. O sea, nosotros sabemos que somos microbiólogos. Y finalmente pasa lo que pasa en muchas partes, que trabaja y finalmente quien socializa no es el que lo realizó, entonces queda detrás, ¿cierto? Pero aún así, a pesar como de todo esto, esa sí fue como la oportunidad para visibilizar un poco más el trabajo de la microbiología. Y obviamente sí estoy de acuerdo en que lo tenemos que seguir fortaleciendo, pero pienso que este fue un comienzo, no un comienzo, no, la microbiología existe desde siempre, pero ha sido como una nueva oportunidad para visibilizar mucho más como ese trabajo tan bonito que se realiza. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes al foro? ¿Algún comentario, una reflexión? ¿Alguien que quiera aportar algo adicional a este foro de la microbiología en prospectiva? Pueden levantar la mano en el chat. Diego, ¿tenemos de pronto alguna pregunta en el Facebook Live? No, profe, ya no tenemos más preguntas en este momento. Podemos entonces dar el paso para cerrar la actividad, ¿cierto? Claro que sí. Ok. Bueno. Muchas gracias a las profesoras Mónica María Lopera Medina, a Luisa Fernanda Rojas Hoyos y a Luceli López López por haber compartido con nosotros sus conocimientos en la tarde de hoy, sus reflexiones, sus puntos de vista y sus opiniones. De igual forma a la profesora Astrid Milena Bedoya, subdirectora de la Escuela de Microbiología, quien fue la moderadora de la actividad. Y a todas las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy, muchas gracias por seguirnos y por ver nuestros videos y nuestros contenidos y hacer parte de la escuela y apoyarnos en la construcción continua de nuestro plan de acción y de nuestros retos, nuestros proyectos y nuestros objetivos a futuro. En el chat del Zoom les dejamos, y en el de comentarios de Zoom, de Facebook también, les dejamos un enlace para que puedan hablar este espacio. Es una encuesta muy corta que nos permitirá conocer su percepción sobre esta estrategia y nos ayudará a mejorar los próximos encuentros y espacios. También nos vemos el próximo miércoles 18 de agosto, como le decía la profe Strip, a las 2 p.m. tendremos la temática planeación en tiempos de crisis y el jueves 19 tendremos el último foro de la microbiología en perspectiva llamado Independencia Científica en Colombia. Recuerden por favor darle me gusta al video, comentar y compartirlo. Esperamos que tengan una feliz tarde y finalmente les recordamos por favor acudir a vacunarse si ya están en la etapa de vacunación y mantener usar el tapabocas de forma adecuada y lavarse las manos de forma continua. Recuerden que si cada uno se cuida a las personas que están a su alrededor y podemos buscar una nueva forma de llevar esta pandemia. Entonces, una invitación para que nos cuidemos y para que nos vacunemos y para que usemos de una forma adecuada el tapabocas. Una feliz tarde y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.